La siguiente presentación fue realizada por estudiantes de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior en el programa de Ingeniería en Sistemas, en la materia de Lógica y Pensamiento Matemático. El 5 de septiembre de 2021. Tablas de verdad, concepto y definición. Una tabla de verdad es una estrategia de la lógica simple que permite establecer la validez de varias propuestas en cuanto a cualquier situación, es decir, determina las condiciones necesarias para que sea verdad. Clasificación. Se pueden clasificar en, primero, tautologías. Una tautología es aquella proposición que en todos los casos posibles de su tabla de verdad, su valor siempre es verdad. Segundo, falacias. Es aquella proposición que en todos los casos posibles de su tabla de verdad, su valor siempre es falso. Y por último, tenemos las contradicciones y contingencias. Es aquella proposición que puede ser verdadera o falsa según los valores de las proposiciones que lo conforman. Proposiciones y conectores lógicos. Para elaborar una tabla de verdad hay que tener en cuenta, primero, las proposiciones. Una proposición se denomina la unidad de razonamiento que expresa un contenido semántico al que se puede asignar un valor de verdad, es decir, que puede ser verdadero o falso. Por lo general se usan las letras en minúscula P, Q, R, S, y así sucesivamente. La cantidad de filas en la tabla depende del número de proposiciones. Se expresa de la forma 2 a la n, donde n es el número de proposiciones. Ahora bien, los conectores lógicos. Estos son conjunción, disyunción, negación condicional y bicondicional. Primero, conjunción. Se denomina con el símbolo este que tenemos aquí, que significa y solo será verdadera si todos los enunciados son verdaderos. De esta forma. Ahora, disyunción. Se denomina con el símbolo este que tenemos aquí, que significa o. Cumple que si las dos proposiciones son falsas, es falso. De esta forma. Ahora, la negación. Se denomina con el símbolo este que tenemos aquí. Significa no. Se usa para negar cualquier proposición. El condicional se denomina con el símbolo este, que significa entonces. Cumple que solamente es falsa cuando de verdadero pasa a falso. De esta forma. Ahora el bicondicional. Se denomina con el símbolo este que tenemos aquí. Significa sí y solo sí. Dice que solo es verdadero si los dos enunciados a la vez son verdaderos o si ambos son falsos. De esta forma, que si ambos son verdaderos, será verdadero la proposición. Y si ambos son falsos, también será verdadero.
tenemos un ejemplo de lo que es una tautología. Tenemos la siguiente expresión, P y Q, entonces P. Vamos a desarrollar la tabla de verdad de la siguiente expresión. Lo primero que hacemos para desarrollar nuestra tabla de verdad es mirar el número de proposiciones que tiene nuestra expresión. En este caso nos damos cuenta que son 2, P y Q. Entonces, como son 2 lo vamos a elevar a la n, pero n es igual al número de proposiciones. O sea que 2 lo vamos a elevar a la 2. Y eso es igual a 4. Entonces el número de filas que tendrá nuestra tabla de verdad son 4. Aquí las tenemos. 1, 2, 3 y 4. Bueno, ahora lo siguiente es agregarle los valores a P, los valores de verdad a P y a Q. En P por lo general siempre ponemos 2 verdaderos al inicio. Aquí están uno, verdadero, verdadero, 2 verdadero, falso, falso. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar los valores de verdad a Q. Aquí los tenemos. Primero empezamos con verdadero, después falso, verdadero y falso. Los intercalamos aquí en Q. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es desarrollar P y Q. Debemos de tener en cuenta la condición del conector lógico y lo que dice es que solo será verdadero cuando el primero es verdadero y el segundo también. Entonces miramos aquí el primero, nos damos cuenta que aquí es verdadero, acá es verdadero también. Entonces acá colocamos verdadero. Seguimos buscando si acá se sigue cumpliendo la condición. Vemos que aquí es verdadero, acá es falso. O sea que aquí no se cumple, entonces colocamos falso. Seguimos buscando. Acá miramos que es falso, acá es verdadero. No se cumple la condición, entonces es falso. Acá en el último tampoco. O sea que colocamos falso. Lo siguiente será realizar el resultado como tal de la expresión. De la expresión P y Q, entonces P, esta que tenemos aquí. Debemos de tener en cuenta la condición que cumple el conector lógico entonces. Dice que solo será falso cuando el primero sea verdadero y el segundo sea falso. Entonces aquí miramos, acá el primero es verdadero y el segundo es verdadero. Quiere decir que no se cumple la condición. Entonces colocamos primero que es verdadero. Seguimos mirando. Acá nos damos cuenta que acá es falso y acá es verdadero. Tampoco se cumple acá en la segunda. Eso quiere decir que acá ponemos verdadero. Seguimos mirando. Acá nos damos cuenta que acá es falso. Acá es falso. Tampoco se cumple. Entonces colocamos que es verdadero. Seguimos mirando. Acá nos damos cuenta que es falso. Y acá también es falso. O sea que tampoco se cumple la condición del conector lógico entonces.
o sea que es verdadero. Acá. El resultado como tal, si nos damos cuenta, en todos los casos posibles nos dio verdadero. A esto es lo que llamamos una tautología. Aquí tenemos el ejemplo de lo que es una contingencia o contradicción. Tenemos la siguiente expresión. P sí, solo sí, Q o P, entonces Q y Q, entonces P. Vamos a desarrollar la tabla de verdad de la siguiente expresión. Lo primero que hacemos es mirar el número de proposiciones que tiene nuestra expresión. En este caso nos fijamos que son 2 P y Q. Eso quiere decir que como son 2 lo vamos a elevar a la 2, que eso será igual a 4. Entonces ese será el número de filas que tendrá nuestra tabla de verdad. 1, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Es importante recordar que el número de columnas de nuestra tabla de verdad va a depender de la cantidad de conectores lógicos que tenga nuestra expresión. Lo primero que vamos a hacer es asignarle los valores de verdad a P y a Q. Como ya lo dijimos, con P empezamos primero con verdadero, después falso, falso. Y en Q los intercalamos, primero colocamos verdadero, después falso, verdadero y después falso, otra vez. Lo primero que vamos a realizar es P, sí, solo sí, Q. Vamos a evaluar los valores de verdad de P, sí, solo sí, Q. Para ello debemos tener en cuenta la función que cumple el bicondicional, sí, solo sí. Dice que si ambas son verdaderas o ambas son falsas, el resultado será verdadero. Entonces, si nos fijamos aquí en el la primera es verdadera, la segunda también es verdadera. Por eso acá colocamos verdadero. Seguimos mirando acá en la segunda y nos damos cuenta que primero es verdadero, después es falso. O sea que no cumple la función del bicondicional. Por eso acá colocamos falso. La tercera miramos que primero es falsa, después verdadera. Eso quiere decir que tampoco cumple la condición. No cumple la función, perdón, de bicondicional, sí, solo sí. Miramos que acá es falso, después falso. Quiere decir que ambos son iguales. En este caso sí cumple la función del bicondicional, por eso acá colocamos verdadero. Lo siguiente que vamos a realizar es P condicional Q, o sea, P entonces Q. Para esto debemos tener en cuenta
la función que cumple el condicional. Entonces, dice que solo será falso si el primero es falso y el segundo es verdadero. Entonces aquí nos damos cuenta, miramos el primero, nos damos cuenta que el primero es verdadero y el segundo también es verdadero. Eso quiere decir que no cumple la función, por eso acá colocamos verdadero. Nos damos cuenta que el primero es verdadero y el segundo es falso. Eso quiere decir que sí cumple la función del condicional, entonces por eso aquí colocamos falso. Acá nos damos cuenta que el primero es falso, el segundo es verdadero. Eso quiere decir que no cumple la función del condicional. Por eso colocamos verdadero. Acá en la última nos damos cuenta que el primero es falso, el segundo también es falso. Eso quiere decir que tampoco cumple la función, por eso acá colocamos verdadero. Lo siguiente que vamos a realizar es Q, entonces P. Vamos a realizar el opuesto acá es P, entonces Q. Acá lo que vamos a realizar es Q, entonces P. Lo mismo, miramos la función del condicional entonces. Y miramos. Nos damos cuenta que acá el primero es verdadero, el segundo también es verdadero. Eso quiere decir que no cumple la función, por eso acá colocamos verdadero. Acá nos damos cuenta que el primero es falso, el segundo es verdadero. Tampoco cumple la función del condicional, entonces por eso acá colocamos verdadero. En el tercero nos damos cuenta que primero es verdadero, después falso. Eso quiere decir que sí cumple la función del condicional, por eso aquí colocamos falso. Y el último miramos que el primero es falso y el segundo también es falso. Eso quiere decir que no cumple la función, por eso acá colocamos verdadero. Vamos a tener en cuenta el resultado que nos dio, como les decía, aquí. Aquí el resultado que nos dio aquí y aquí. Bueno, miramos. Dice que solo será verdadera si la primera es verdadera y la segunda es verdadera. Aquí miramos que la primera es verdadera, la segunda es verdadera. Eso quiere decir que cumple la función de la conjunción y. Por eso aquí colocamos verdadero. En el segundo nos damos cuenta que el primero es falso, después es verdadero. Quiere decir que no cumple la función, por eso acá colocamos falso. En el tercero nos damos cuenta que primero es verdadero, después es falso. Quiere decir que tampoco cumple la función de la conjunción y. Por último tenemos que el primero es verdadero y el segundo también es verdadero. Eso quiere decir que sí cumple la función de la conjunción y. Por eso acá colocamos verdadero. Por último lo que vamos a hacer es el resultado general de nuestra proposición con la disyunción o que tenemos aquí. Para esto vamos a tener en cuenta el resultado que nos dio acá y aquí
y el resultado que nos dio aquí. Vamos a tener en cuenta el resultado de P si solo y solo si Q, y el resultado de P entonces Q y Q entonces P. Bueno, vamos a tener en cuenta el conector lógico, la disyunción O. Miramos lo que dice que solo será falso si el primero es falso y el segundo también es falso. Entonces miramos acá, nos damos cuenta que el primero es verdadero, el segundo es verdadero. Eso quiere decir que no cumple la función de la disyunción O. Por eso aquí colocamos verdadero. Miramos el segundo, nos damos cuenta que acá es falso y acá también es falso. Eso quiere decir que sí cumple la función, por eso acá colocamos falso. Miramos el que sigue, nos damos cuenta que acá el primero es falso y el segundo también es falso. Eso quiere decir que también cumple la función de la conjunción O, de la disyunción O, perdón. Por eso acá colocamos falso. Por último nos damos cuenta que acá es verdadero y acá también es verdadero. Eso quiere decir que no cumple la función de la disyunción O. Por eso aquí colocamos verdadero. Si nos fijamos, tenemos el resultado de nuestra expresión y decimos que es una contradicción o contingencia, ya que como resultado tenemos valores verdaderos y valores falsos. Eso quiere decir que tiene ambos valores, falsos y verdaderos. O sea que no es falsa ni es verdadera tampoco. Por eso decimos que es una contradicción o contingencia. Por último, acá tenemos el ejemplo de lo que es una falacia. Tenemos la siguiente expresión. Tenemos la negación de P, entonces Q negado, o sea, no Q, y P y no Q. Q acá está negado también. Lo primero que debemos tener en cuenta para realizar nuestra tabla de verdad es mirar el número de proposiciones. Nos damos cuenta que son 2, P y Q. Y con esto ya sabremos el número de filas que tendrá nuestra tabla de verdad. Aquí vemos como son 2 lo elevamos a la 2 y tendremos como resultado 4, que son el número de filas. Aquí están 1, 3 y 4. Lo siguiente que vamos a hacer es asignarle los valores de verdad a P y a Q y realizar las respectivas negaciones según corresponda. Primero le agregamos los valores a P. Como dijimos, primero siempre ponemos verdadero, verdadero y 2 falsos, falso, falso. Los valores de Q ahora. Acá los intercalamos, primero ponemos verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora realizamos las respectivas negaciones
vamos a negar Q, que es lo que nos pide acá en la expresión. La negación de Q. Entonces, como vamos a negar Q, vamos a poner los valores de Q, pero negados. Como acá primero es verdadero, entonces acá vamos a poner que primero es falso. Acá es falso, entonces acá ponemos que es verdadero. Y así sucesivamente, como acá es verdadero, acá ponemos falso. Como acá es falso, acá colocamos verdadero. Ya después de haber agregado los valores de verdad a las proposiciones P, Q y hacer las respectivas negaciones, lo siguiente que vamos a realizar es P, entonces no Q. O sea que vamos a tener en cuenta la negación de Q. Entonces acá miramos que tiene el condicional, entonces, que dice que solo será falso cuando el verdadero pase a falso. Entonces miramos aquí. Vamos a escoger, miramos que aquí primero es falso, primero es verdadero, perdón, y después falso. Eso quiere decir que si cumple la función del condicional, entonces, pero por eso aquí colocamos falso. Acá en el segundo nos damos cuenta que el primero es verdadero, el segundo es verdadero. Quiere decir que no cumple la función, por eso acá colocamos verdadero. En el tercero nos damos cuenta que el primero es falso y el segundo también es falso. Por eso acá colocamos verdadero, porque no cumple la función. En el último nos damos cuenta que primero es falso y después verdadero. Por eso colocamos verdadero, porque no cumple la función del condicional entonces. Lo siguiente que vamos a hacer es la negación como tal de la expresión P, entonces no Q. Vamos a negarlo, la expresión como tal. Lo ponemos entre paréntesis para decir que vamos a negar toda esta expresión. Como ya habíamos dicho, la negación es como lo opuesto. Entonces acá miramos que acá primero es falso. Eso quiere decir que la negación sería lo opuesto. Entonces por eso acá colocamos verdadero. Acá miramos que es verdadero. Por eso acá como lo negamos sería falso. Acá también es verdadero. La negación entonces quedaría como falso. Acá también es verdadero. Y con la negación quedaría como falso. Entonces ya tenemos la negación de la expresión P, entonces no Q. Lo siguiente que vamos a hacer es hallar los valores de verdad de la expresión P y no Q. Si nos fijamos, Q acá está negado. Entonces vamos a realizar esta teniendo en cuenta el conectivo lógico, la conjunción y. Miramos lo que dice. Dice que solo será verdadero si el primero es verdadero y el segundo también es verdadero. Entonces miramos que aquí el primero es verdadero y el segundo es falso. Eso quiere decir que no cumple la función, por eso acá colocamos falso.
Seguimos mirando, nos damos cuenta que el segundo es verdadero. Y acá también es verdadero. El primero es verdadero y el segundo también es verdadero. Por eso aquí colocamos verdadero, ya que sí cumple la función de la conjunción y. Seguimos mirando, nos damos cuenta que acá primero es falso y después es falso. Eso quiere decir que no cumple la función, por eso acá colocamos falso. Seguimos mirando, nos damos cuenta que acá primero es falso, después es verdadero. Tampoco cumple la función, por eso acá colocamos que es falso. Lo siguiente que vamos a hacer es, como tal, ya realizar el resultado de la expresión. La expresión esta como tal. La expresión como tal, la negación de P, entonces no Q. Y vamos a tener en cuenta el conector lógico, la conjunción I. Y P y no Q. Entonces vamos a mirar el resultado como tal. Para esto vamos a tener en cuenta el resultado que nos dio acá con el resultado que nos dio aquí. Entonces miramos la función que cumple la conjunción I. Ya lo sabemos, dice que solo será verdadero si ambas son verdaderas. Nos damos cuenta que aquí primero es verdadero, después falso. Eso quiere decir que no cumple la función, por eso acá colocamos falso. Miramos acá el segundo, nos damos cuenta que primero es falso, después verdadero. Eso quiere decir que tampoco cumple la función, por eso acá colocamos falso. Seguimos mirando, nos damos cuenta que acá primero es falso, después es falso. Eso quiere decir que tampoco cumple la función, por eso acá colocamos falso. Por último nos damos cuenta que el último es falso y acá la segunda también es falso. Eso quiere decir que tampoco cumple la función de la conjunción y, por eso acá colocamos falso. Ahora bien, si nos fijamos, el resultado que nos dio es falso en todos sus casos posibles. A esto es lo que llamamos una falacia. Esto es lo que llamamos una falacia. Ya que en todos los casos posibles de nuestra proposición nos dio falso. Es importante recalcar la importancia que tiene para nuestra vida cotidiana y demás la lógica y en este caso la tabla de verdad. Digamos que la lógica sirve para evaluar la certeza de nuestros pensamientos y la fiabilidad de nuestra forma de procesar la información. Es importante conocer cómo se estructuran nuestras creencias y cómo éstas pueden contribuir a confirmar o no otras creencias determinadas. Esto lo llevamos a cabo mediante la empleación de tablas de verdad. Esto fue todo, nuestra presentación. Les agradecemos por su atención. Gracias.